Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Chasek, médico cardiólogo. Como lo habrás visto, en este pico de la pandemia hemos visto un número muy importante de contagios. Surgen a raíz de ello muchas dudas. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué cuidados debemos de tener después de un contagio? Tu tiempo es importante, así que seré breve en este video tratando de contestar 10 de las inquietudes más frecuentes que día a día formulan mis pacientes. ¿Cuándo me hago una prueba de control? A raíz de lo dicho por el director de la Organización Mundial de la Salud de test, tenemos desde entonces la idea fija de que son las pruebas las que nos hacen el diagnóstico. Sin embargo, recordemos, la prueba lo único que hace es corroborarnos una sospecha clínica. Lo que nos debe de marcar sobre todo el tiempo de evolución del paciente son los síntomas clínicos. Si es correcto, cuando una persona tiene una exposición conocida, la Organización Mundial de la Salud y la CDC hoy día recomiendan a los 4 o 5 días hacer una primera prueba y un par de días después volver a repetir la misma. Si esta sale negativa y el paciente no tuvo síntomas, es posible de que no se haya contagiado. Sin embargo, si una persona ya se contagió, realmente lo que necesitamos es esperar. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una prueba de control pasados 7, 8 días, pues es muy probable que la prueba vaya a salir negativa simplemente porque estamos fuera del pico de detección de la prueba y eso no necesariamente nos va a referir que está presente o no la enfermedad. Ahora bien, tengo por ejemplo muchos pacientes que cursaron con COVID hace un mes y siguen dando la prueba positiva. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando nuestro organismo elimina el virus, algo que hace el cuerpo es fragmentarlo, romperlo en pequeños pedacitos. Y algunos de estos fragmentos se pueden quedar presentes todavía en la superficie de nuestros tejidos. Tenemos sistemas muy eficientes que hacen una especie de barrido sobre todos estos fragmentos. Sin embargo, en ocasiones algún pequeño pedacito se puede quedar ahí. Y si justamente nosotros metemos el hisopo y el hisopo detecta este fragmento, pues lo que hace la prueba es decir, a ver, aquí tenemos material genético del virus. La prueba no tiene la capacidad de discernir si es un virus vivo o simplemente es un fragmento. Simplemente va a decir, aquí hay material genético compatible con el virus y por consiguiente la voy a dar positivo. ¿Qué es lo que yo sugiero a mis pacientes? No se hagan pruebas de control. No es necesario. Si ya pasamos el periodo de seguridad, son los síntomas clínicos los que nos deben de dar esta temática. Hoy día, por ejemplo, estamos experimentando una escasez muy importante de pruebas. Yo que en el consultorio tengo algunas pruebas rápidas y se las hago a mis pacientes, pues mis proveedores de repente me dicen que ya no tienen. O vemos en los laboratorios largas filas de pacientes buscando una prueba, pero estas están cada vez más escasas. Las pruebas son finalmente un recurso limitado y lo que nos debe de definir el curso clínico debe ser cómo está evolucionando el paciente, tenemos un conocimiento muy claro de cómo son los síntomas y no necesariamente la prueba. ¿Cuándo salir del aislamiento? Es en verdad algo que todos los días me preguntan. Y aquí tenemos distintos cambios. Por ejemplo, si el contagio fue con Omicron o el contagio fue con Delta. Algo que hemos visto con Omicron es que el tiempo de que el organismo está presentando síntomas y se recupera es mucho más corto, es decir, tenemos una recuperación más rápida que la que veíamos con Delta. Pero siendo concretos en la respuesta, si uno tuvo un contagio por Omicron, el tiempo prudente para salir son 10 días después de la fecha probable de contagio o bien 7 a 8 días después del inicio de los síntomas. Si la sospecha clínica que nosotros tenemos es que el contagio fue por Delta, el tiempo prudente es aguardar efectivamente los 15 días posterior a la fecha del contagio o de 10 a 12 días después del inicio de los síntomas. Desde luego, la recomendación al momento de salir será continuar con los cuidados y evitar sobre todo el contacto o la exposición con aquellas personas que pudieran tener un riesgo mayor. De las dudas más frecuentes que tienen los pacientes después del contagio es, bueno, ya me dio COVID, ya estoy inmune, ya puedo bajar la guardia y la respuesta lamentablemente es no. Y veamos lo que ha pasado en el transcurso del tiempo, desde que inició el virus nativo hasta Delta, por ejemplo. Pues hemos visto que quienes tuvieron el contagio de manera previa y fueron expuestos a Omicron
se contagiaron con Omicron, o bien muchos de los vacunados también se contagiaron con Omicron. Entonces, el tener este conocimiento previo del virus no nos exime del contagio. Sin embargo, a lo que sí nos ayuda es a que no desarrollemos un cuadro grave para llegar al hospital o estar en un estado de gravedad. Tuve COVID y me toca mi siguiente dosis de vacuna. ¿Cuándo es prudente colocármela? Esta pregunta de verdad me la hacen todos los días y recordemos un poco cuál es el objetivo de la vacunación. Cuando una persona en su organismo no ha conocido el virus, lo que hace esta primera dosis de vacuna es darnos un conocimiento inmunológico, que nuestro cuerpo sepa cómo es el virus. Cuando nosotros estamos colocando una segunda vacuna o una segunda dosis, por ejemplo, lo que estamos haciendo es una especie de simulacro de ataque. Va a entrar al organismo este reactivo que estamos metiendo con la vacuna que se parece al virus, y lo que va a hacer nuestro sistema inmunológico es activar a todas sus fuerzas de defensa justamente para poder dar un ataque. Sin embargo, como se trata de la vacuna y no necesariamente del germen, pues esta respuesta finalmente va a frenar. ¿Por qué colocamos nosotros una tercera dosis después de 6 a 8 meses? Porque muchos estudios han mostrado que ha disminuido la inmunidad para este tiempo. Y en un video previo muy interesante habíamos hablado de lo que es la inmunidad que medimos y la inmunidad que verdaderamente está. Sin embargo, esta inmunidad que medimos, pues la evidencia que tenemos es que está disminuyendo. Entonces, si nosotros aplicamos una siguiente dosis de vacuna, en ese momento nuestras defensas se van nuevamente para arriba. Una persona que ya está vacunada, pero que cursó en estos momentos con la infección, que se contagió de COVID, pues al momento de que es el virus y no propiamente este reactivo, pues nuevamente sus defensas están para arriba. No tendría mayor sentido colocarle al corto plazo una vacuna. Sin embargo, hay dos criterios que debemos de tomar para este fin. Número uno, una persona que está cursando con COVID en ese momento no se debe vacunar. Lo correcto médicamente sería aguantar de 4 a 6 meses a que sus niveles de defensas nuevamente disminuyan para que la vacuna sea verdaderamente efectiva. Sin embargo, hoy tenemos otro punto en la mira, y es esto que se ha llamado el pasaporte de vacunación. ¿Por qué? Porque si una persona de repente necesita viajar o necesita ingresar a otro país, pues necesita el papelito habla donde diga que tiene las 3 vacunas, y de repente el estar contagiado pues no es un criterio que los países tomen para poderles abrir la puerta. Entonces, yo les aconsejaría que un periodo seguro para colocar una vacuna después de un contagio sería después del primer mes de que terminaron los síntomas. Si lo colocamos en un periodo más breve, pues nuestro sistema inmunológico, que ya está alborotado y que se está empezando a recuperar, pues nuevamente con la vacuna podemos generar cierto trastorno y no va a ser peligroso, pero sí la persona se la va a pasar mal si colocamos la vacuna en este periodo. Entonces, siendo enfáticos, ¿en qué momento hay que colocarle a una vacuna a un paciente que ya tuvo COVID? Lo recomendable sería 4 a 6 meses después de la infección, o bien un mes si lo que estamos buscando es un pasaporte de vacunación. Pues cuidémonos todos, cuidémonos a los demás. Déjenme por favor sus comentarios en este canal. Trato de contestarlos, de repente son muchos, pero créanme, es un gusto el poder responder a las inquietudes de las personas. Si este video les gustó, por favor denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en próximas comunicaciones. Mucha suerte, y para aquellos que pasaron ya por COVID, les deseo que tengan una pronta recuperación.